Muy buenos días, muy buenos y bendecidos días, esperando que estés teniendo una semana maravillosa el día de hoy, otro jueves en esta hermosa ciudad del Paso, Texas, con mucho sol, muy bonito día, maravilloso día que nos espera el día de hoy. Este día es un día maravilloso para todos nosotros y el día de hoy me da mucho gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio de La grandiosidad del emprendedor. En este episodio te quiero invitar a que exploremos juntos cómo es que la inteligencia emocional pues nos ayuda a crear, ¿verdad? A crear ese éxito, a manifestar ese éxito. Yo creo que la palabra más adecuada es manifestación del éxito, porque el éxito ya existe como potencial siempre en nuestra vida, pero solamente tenemos que permitir que venga hacia nosotros, asumir las actitudes correctas, conectar con la mentalidad correcta, vibrar en esas emociones que son compatibles con la abundancia, con la generosidad, con la gratitud, etcétera. Entonces creo que se trata más que nada de permitir que el éxito se manifieste en nuestra vida. Y bueno, hoy queríamos abordar este tema que la verdad es muy profundo, muy amplio y que el día de hoy, pues bueno, pues como este podcast está diseñado para durar aproximadamente media hora, pues lo vamos a hacer, vamos a abarcar yo creo que puntos más relevantes con respecto a la inteligencia emocional, pero decirte que siempre vamos a estar aquí para, pues, para compartir tus opiniones y comentarios y precisamente antes de iniciar este podcast, pues te quiero pedir precisamente eso, que nos ayudes, que colabores con nosotros si tú gustas y nos ayudes dejándonos un comentario. Recuerda que tus opiniones siempre son muy valiosas para nosotros, que nos ayudes a compartir este podcast con otras personas que creas que les pueda aportar valor. Y por supuesto, si nos estás viendo en Facebook, pues perdón, en YouTube, en mi canal de YouTube, Edu Toledo Mentor 360, pues ahí estoy también poniendo estos episodios de podcast y si estás viéndolo en YouTube, pues te invito a que, a que te suscribas y que pues actives las notificaciones para que te lleguen los nuevos episodios que vamos a ir subiendo. Normalmente transmitimos en vivo a través de Facebook. Estoy viendo la posibilidad de poder transmitir en las dos plataformas al mismo tiempo. Cuestión de organización, pero si tú lo estás haciendo así, bueno, pues adelante. Si gustas formar parte de nuestra comunidad. Recuerda, mi esposa Laura Aguilar y yo, pues estamos creando esta comunidad de emprendedores, de personas que están apasionadas por el crecimiento y por la vida. Entonces, pues nada, vamos a comenzar el tema del día de hoy y como siempre, pues vamos a hablar de este tema un poquito más a profundidad, inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional nos ayuda a liderar nuestra vida con el corazón en lugar de con el intelecto. No es porque el intelecto tenga algo negativo o sea contraproducente o no sea favorable, por supuesto que no. Hemos hablado aquí de la inteligencia también en el ámbito del intelecto y también es una herramienta maravillosa. Sin embargo, la inteligencia emocional nos ayuda a liderar con el corazón. Esto para mí quiere decir empezar a comprender a las demás personas con las que compartimos la vida, dejar de juzgarlas y, por supuesto, abrir nuevos canales de comunicación, pero una comunicación efectiva, de lo cual vamos a seguir hablando. Entonces, qué significa este tema de inteligencia emocional? Bueno, pues existen muchísimas variantes de definición. Existen muchos expertos, mentores, coaches que lo pueden definir de una manera o de otra, pero creo que a final del día todo apunta hacia una generalidad. Y precisamente en esencia o en términos generales, creo que la inteligencia emocional, como lo definen la mayoría de los expertos, es la capacidad de reconocer, de comprender y de saber manejar las emociones, pero no solamente las nuestras. Es obviamente que es importante aprender a reconocer, em, comprender y manejar nuestras emociones. Como te digo, nuestras emociones influyen muchísimo en la manifestación de las cosas que ocurren en nuestra vida. Sin embargo, la inteligencia emocional no se detiene nada más en nosotros, sino que además también
se trataría de reconocer, comprender y manejar adecuadamente las emociones de otras personas hacia nosotros. No es porque nosotros tengamos que manejar la emocionalidad de otras personas, sino que saber cómo reaccionar, interactuar, responder ante los estados emocionales de otras personas. Entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que muchas personas adquieren o desarrollan de una manera intuitiva, de una manera natural. A lo largo de su vida van creciendo con una enorme capacidad de sentido común. Mi esposa es una de esas personas que he tenido el honor de conocer en esta vida. Una gran capacidad de intuición, de inteligencia emocional, ¿cómo se le llama esto? De la lógica, ¿no? Del razonamiento lógico, como el decir, poder, entre comillas, leer a otras personas con una facilidad, ¿no? Sin embargo, aunque es una habilidad adquirida de manera, como te decía, intuitiva, para muchas personas también se puede adquirir, se puede desarrollar, es decir, cualquier persona, cualquiera de nosotros podemos desarrollar, incrementar, fortalecer y fomentar esa inteligencia emocional en nosotros. Y es más, creo que sería muy valioso aprender cómo nosotros procesamos la inteligencia emocional, cómo la adquirimos, cómo la desarrollamos, para después enseñárselo a nuestros hijos. O, por ejemplo, yo cuando fui maestro durante esos 13 maravillosos años como profesor en universidad, en bachillerato, que para mí era maravilloso ayudar a esos jóvenes, a esas mentes jóvenes que vienen con muchas confusiones, creencias, con muchas etiquetas, vienen de una manera prácticamente caótica en cuanto a su estado emocional con respecto a lo que ellos creen ser. Y me encantó a mí la experiencia de compartir con los jóvenes y ayudarles. Ir viendo cómo, por ejemplo, en bachillerato llegaban a los 15 años y se graduaban a los 18 con una mentalidad mucho más fortalecida. Es maravilloso ver esa evolución del ser humano. Pero entonces, como te decía, la inteligencia emocional, vamos a decir que se desglosa o se divide o no sé, se puede eh, percibir en cuatro áreas fundamentales. Una, la percepción de las emociones. Recordemos que la palabra percibir significa cómo yo interpreto internamente lo que observo externamente. Entonces, percibir las emociones, reconocer esas emociones y tener la capacidad de interpretarlas, pero de una manera adecuada, ¿no? Porque todos, la mayoría, yo recuerdo también haber hecho eso, malinterpretar las señales, el lenguaje corporal, las palabras, el tono, etcétera, de otras personas y por supuesto, el percibir adecuadamente las emociones incluye tener la capacidad, ¿verdad?, de poder, vamos a decir, entre comillas, leer esas señales, tanto las verbales que están implícitas en el mismo lenguaje, como las no verbales, ¿verdad? El lenguaje corporal, las expresiones faciales, etcétera. Creo que esta capacidad de algunas personas que es natural, bueno, no es que hayan nacido con ello, sino que lo desarrollaron de una manera más intuitiva y otros lo tenemos que aprender por otro medio, pero a final del día todos podemos aprender a adquirir esta capacidad. La segunda área fundamental de la inteligencia emocional sería el razonamiento a través de las emociones. En este sentido, esto va mucho más allá del ámbito de la lógica, del razonamiento, del sentido común. Sí, como te decía, la inteligencia, vamos a decir, razonante o lógica, pensante en un momento dado, es importante, es útil. Sin embargo, hay que ir paso más allá, un paso más allá del ámbito de la lógica, del razonamiento lógico.
El poder razonar a través de las emociones es nuestra capacidad para usar precisamente esas emociones, las emociones que podemos estar sintiendo en el momento, en un momento determinado, para guiar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si estoy teniendo un momento de susto, de preocupación, entonces cuando desarrollo esta capacidad de razonar a través de mis emociones, el susto, el enojo, la frustración, ese sentimiento, puedo utilizarlo para ser consciente y guiar mis pensamientos a través de esta emoción. ¿Qué quiere decir? No dejarme llevar, no dejarme arrasar o arrastrar por esa emoción, sino ser consciente de que en este momento me estoy enojando y poder responder adecuadamente. Precisamente ayer tuve una interacción con una persona que en algún momento su desesperación me provocó un momento de frustración a mí. Obviamente, pude reconocerlo y de esta manera, al haber ya practicado durante mucho tiempo el razonar a través de las emociones, que esto fue una de las herramientas que también me ayudó a superar o a trascender la depresión que tuve durante 33 años. En ese momento, en aquel momento de mi vida, no sabía cómo poder guiar mi pensamiento a través de ese torbellino, esa tormenta de emociones que tenemos cuando estamos en estos episodios de depresión o de ansiedad. Y ahora puedo verlo claramente, me puedo identificar. Tuve esta interacción con esta persona y me identifiqué, me di cuenta de que me estaba frustrando, me estaba enojando. Sí, me enojé por un instante. Por supuesto, no hay que negar que somos seres humanos. No importa tu nivel de crecimiento personal o tu nivel de crecimiento espiritual, eres un ser humano y te vas a enojar o te vas a entristecer o te vas a preocupar. Pero lo importante es no quedarnos atrapados ahí, en la emoción del momento, sino ver esa emoción, observarla y guiar nuestra mente a través de ella para poder responder de una manera empática. Entendí que esta persona tenía una carga de trabajo muy exigente, que no dependía de ella, pero estaba frustrando y de la misma manera me estaba frustrando yo. Entonces, cuando somos conscientes de esta situación y empezamos a guiar nuestro pensamiento a través de la emoción de ese momento, entonces podemos aplicar esto en la toma de decisiones. En ese momento tomé la decisión de comprender en lugar de juzgar. Sí, por un momento me enojé, al siguiente momento fui consciente de que tenía que dar una respuesta lo más empática posible para que la otra persona se diera cuenta que estaba comprendiendo su situación, pero que sin embargo lo que yo estaba haciendo era todo lo que estaba dentro de mi capacidad y que lo entendiera muy bien. A veces también tenemos que ser bastante estoicos, bastante determinantes a la hora de comunicar nuestros estados emocionales, por supuesto. Y la tercera área fundamental de la inteligencia emocional sería la comprensión de las emociones. Desarrollar el hábito, como te decía hace un momento, de observar cada emoción del momento y ser conscientes y poder ver un poco más allá cómo influye en este momento y cómo podría influir en un momento por venir. ¿Sí? Cómo está influyendo este momento o cómo podría influir en el momento de tomar una decisión. Muchas veces en nuestras relaciones de pareja explotamos, podemos llegar a ser insultantes, podemos llegar a ser controladores, podemos llegar a ser, no sé, a tener comportamientos irracionales, precisamente porque nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por esas emociones sin observarlas, sin saber que provienen precisamente de una situación interna, de un sistema de pensamiento egotista que no percibe el mundo como es, sino lo percibe en nuestra mente mezclándolo con una historia de tragedia. Por ejemplo, decir si esta persona me está hablando en un tono, vamos a decir entre comillas, grosero, yo le pongo la historia, ¿no? Le agrego
el que esta persona debería, no debería, es una persona que ni siquiera debería de estar dedicándose a esto, en fin, empiezo yo a ponerle mi percepción, no lo real, sino empiezo a mezclarlo con una ilusión, con una historia inventada. Entonces, comprender las emociones tanto mías como de otras personas, ¿ah? Es crucial para todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto, como este podcast está dedicado a los emprendedores, pues obviamente es crucial también para la vida de un emprendedor, para el ámbito de los negocios, para cualquier área de nuestra vida. Entonces, en este sentido, el comprender las emociones nos invita inmediatamente a dejar de juzgar la situación, mezclándola con una historia inventada, mezclándola con mis creencias, con mis percepciones erróneas tal vez, y empezar a comprender verdaderamente qué es lo que sucede, qué sucede en mí y qué sucede o puede estar sucediendo en otra persona que yo no sé, pero que puedo comprender que en algún punto yo también he estado en esos zapatos, ¿no? Entonces, la cuarta área fundamental de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, perdón, precisamente es el manejo de las emociones. ¿Cómo voy a gestionar las emociones? Y aquí de nuevo lo hago este hincapié. No se trata de cómo voy a manejar nada más lo que yo siento, sino cómo voy a manejar yo lo que otra persona siente, porque eso que otra persona siente está influyendo en su toma de decisiones, está influyendo en cómo está eligiendo interactuar conmigo en este momento. Ahora bien, no se trata de que yo resuelva el estado emocional de la otra persona, sino que se trata de que yo pueda manejar o gestionar su estado emocional de manera que yo pueda estar en un estado mayor de paz y tanto reaccionar empáticamente yo como ayudarle tal vez a mejorar el estado emocional de la otra persona. No es mi función solucionar el estado emocional de los demás, pero sí puedo actuar como una influencia para que los demás por sí mismos puedan manejar de una mejor manera su propio estado emocional. Entonces, gestionar o manejar las emociones es tener la capacidad de ser consciente a la hora de tratar de controlar o de regular el cómo yo respondo. Responder sin reaccionar a lo que siento. Es responder de acuerdo a lo que es, observar mi emoción, pero observar la situación tal como es, no como yo creo que es, sino como es. Por ejemplo, podría decir, estoy totalmente arruinado, estoy en la ruina, estoy acabado económicamente. Eso podría ser una percepción, una historia decir no tengo dinero y no sé cómo va a ser mi vida, creo que mi vida ya se terminó, creo que la situación va a ser a ir de mal en peor de aquí en adelante, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería una forma de decirlo. Otra forma podrías decir, oye, no me quedan más que $1 en mi cuenta bancaria y eso es lo que es. Solamente es que en este momento mi cuenta no tiene suficiente dinero, pero no agregar la historia de estoy acabado, estoy derrotado, y ahora qué voy a hacer. Lo que vamos a hacer es observar la situación como es, observar la emoción que siento. Sí, con respecto a la falta de dinero estoy sintiendo temor, pero sé que este temor no me va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Así que, ¿qué sería el proceso más amoroso para mí y para los demás en este momento en el que no tengo suficiente dinero? ¿Qué opciones podría tener? ¿A dónde podría recurrir? ¿Con quién podría hablar? ¿Qué le podría decir? Ir hacia donde permitir que nuestra intuición nos guíe hacia las soluciones. Esto nos va a permitir actuar a nuestro favor siempre, y siempre con inteligencia, siempre con serenidad, y desde ahí podemos conectar con mejores resultados. Entonces, para un emprendedor, desarrollar una alta inteligencia emocional es contar con una herramienta sumamente poderosa.
La inteligencia emocional no solamente te hace un mejor líder, nos convierte en mejores líderes, sino que además amplifica nuestro poder de influencia, tanto en las personas como en las situaciones. ¿Sí? Te facilita conectar naturalmente con las personas y recordar que las personas van a interpretar ciertos papeles, que no son ese papel, ¿verdad? Pero lo interpretan. Es decir, personas como, por ejemplo, mis empleados, las personas que colaboran conmigo, no son mis empleados, son personas que laboran en mi empresa y que tienen también estados emocionales, saber cómo relacionarme con ellos de la mejor manera, facilitarles su trabajo en beneficio mío, de mi negocio y por supuesto de mis clientes. Otra cuestión es cómo me voy a relacionar con mis clientes, cómo voy a manejar la frustración de mis clientes. Los socios, si es que tengo socios de negocio, cómo puedo interactuar con ellos de la mejor manera de que cada interacción, cada decisión que tomemos juntos de nuestro negocio sea la mejor, no nada más para nosotros, sino para todos los involucrados, y esto involucraría a nuestros clientes también. En este sentido, en la práctica de la observación de las emociones es el primer paso hacia la inteligencia emocional. Te digo, esta es la herramienta muy poderosa. Ahora, hay cuatro razones que yo considero que son muy importantes. Cuatro razones por las que la inteligencia emocional es esencial en el ámbito de los emprendedores, en el ámbito del emprendimiento. Primero, la inteligencia emocional nos va a proporcionar autoconciencia o autoconocimiento. Esto es sumamente valioso. Saber que yo en todo momento puedo tomar decisiones, pero para poder tomar decisiones tengo que ser consciente de lo que estoy sintiendo, por supuesto, de lo que estoy pensando, y desde ahí poder tomar la mejor decisión hacia lo que voy a responder, ¿no? El autoconocimiento nos permite enfocar nuestros puntos fuertes y, por supuesto, ver claramente cuáles serían nuestras áreas de mejora. Como emprendedor, comprender esto, por ejemplo, el decir, sé que tengo puntos fuertes, pero también sé que necesito mejorar en algunos puntos. Hay puntos que no son mi fuerte. Al comprender esto, nos ayuda a empezar a delegar tareas, no ser el todólogo. Ahí entiendo, por supuesto, personas o personalidades, por ejemplo, como personas como que tienen una personalidad controladora desde una herida emocional, como puede ser la herida emocional de traición, que desarrolla una personalidad controladora no porque sea una mala persona, sino porque tiene mucho miedo a perder el control. Y entonces quiere hacerlo todo, abarcar todo. Sus decisiones son las que cuentan. Yo sé cómo deberían de hacer los demás las cosas. Los demás deberían de hacerme caso. Si fallan las cosas, o inclusive si fallo yo como controlador es por culpa de los demás, porque no hicieron lo que yo les decía, lo que yo les indiqué. Entonces, en este sentido, una persona así se desgasta demasiado. Y por supuesto, desgasta la paciencia de los demás también. Recordemos que no todos tenemos la habilidad de manejar la inteligencia emocional a nuestro favor. También podemos, con el autoconocimiento, la autoconciencia, comprender que fácilmente que no lo sé todo y que hay personas más hábiles, más capaces en áreas en las que yo no me desempeño adecuadamente, que me falta práctica o me falta conocimiento o me falta habilidad. En fin, o sea, entendemos de una manera tranquila y humilde que no lo sé todo y que precisamente dar la oportunidad a otras personas que colaboren conmigo me va a proporcionar esa capacidad de crear alianzas maravillosas y poderosas, ¿no? Me voy a rodear de las mejores personas, me voy a rodear de personas que complementan mis capacidades, que son un complemento adecuado para mi quehacer, para mi negocio, para el beneficio de nuestros clientes, ¿no? En este sentido, esto va a ayudar a tomar mejores decisiones. El que yo sea consciente de cuáles son mis habilidades,
cuáles son las cosas que yo no manejo bien. El autoconocimiento, la autoconciencia me va a permitir tomar mejores decisiones y establecer mejores estrategias, poder armar un verdadero equipo de trabajo, impactando el potencial de nuestro negocio de manera positiva. Como te repito siempre, todo lo que aprendemos aquí puede ser aplicable a cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Otra de las razones por las que la inteligencia emocional eh, es esencial o es una buena práctica para los emprendedores es que se nos facilita la capacidad para construir relaciones sólidas. Los emprendedores emocionalmente inteligentes sobresalen como líderes de una manera natural, ¿no? Se vuelven personas carismáticas, ¿no? No sé si has escuchado esta cuestión de esa persona tiene mucho carisma. Bueno, es que esa persona ha desarrollado una inteligencia emocional, la ha practicado, tiene un autoconocimiento bastante importante sobre sí misma y ahora puede interactuar con el mundo de una manera mucho más eficiente. Hay que recordar que muchas veces el ser carismático nos abre puertas. Como dice este refrán mexicano, no sé si es mexicano o no, al menos yo lo oí, lo escuché la primera vez en mi vida en México, es a veces es mejor amigos que dinero, ¿no? Pero no se trata de la cantidad de amigos, sino de la calidad de esas amistades. Entendamos esto que también parte de hacer un negocio, a la hora de hacer un negocio nos enfocamos mucho en invertir tiempo y dinero en el desarrollo de ese negocio. Pero se nos olvida también que las relaciones o hacer una inversión de tiempo y dinero en las relaciones también es una ventaja muy poderosa y muchas veces mucho más poderosa a la hora de abrir puertas, de crear oportunidades, ¿no? Esta capacidad de construir relaciones sólidas nos abre oportunidades que a lo mejor no habríamos logrado de otra manera. La tercera razón sería la comunicación efectiva. Cuando desarrollamos este hábito de la inteligencia emocional, podemos comunicarnos efectivamente con los demás de manera asertiva, transmitir con claridad lo que siento en este momento sin dejarme llevar por el sentimiento y poder expresar esa forma de sentir en ese momento, ¿sí? Muchas veces cuando estamos frustrados o enojados, explotamos y gritamos o insultamos o hacemos menos a las demás personas. No sé, pueden suceder muchísimas cosas. Aquí la cuestión es que comunicarse efectivamente no es solo decir algo de manera efectiva, sino también es escuchar con mucha atención, escuchar con comprensión en lugar de juicio. Muchas veces estamos escuchando algo y estamos poniendo nuestra calificación sobre lo que estamos escuchando. Creo que es una mejor manera crear una oportunidad de comprensión. Cuando estoy dialogando con una persona, me interesa mucho más comprender perdón, los aspectos de su personalidad, cuáles son las razones por las que siente miedo, por las que siente angustia, cuáles son sus heridas emocionales, las que se están activando en este momento y sobre todo también, muy importante para mí, para nuestros proyectos, mi esposa y yo, es interpretar cuál es la herida emocional maestra de una persona, porque en esa herida emocional maestra se va a ver reflejado el 90% de su personalidad, de su reacción, de la toma de decisiones y obviamente va a tener otras manifestaciones de las diferentes heridas emocionales, pero siempre hay una que es la más concreta, la más amplia, la más extensa en una personalidad. Y cuando conocemos tanto nuestras heridas emocionales como las de los demás, podemos ser personas mucho más eficientes. Precisamente mi esposa está ahora mismo dando un curso, bueno, no ahora en este instante, sino en esta etapa,
está dando un curso sobre heridas emocionales. Vamos a tener nuestra academia Wirbelen, donde vamos a explorar más ampliamente la inteligencia emocional, el crecimiento personal y espiritual, el cómo podemos manejar mejor nuestras emociones con el autoconocimiento. Espérenlo porque pronto vamos a lanzar esta academia que va a ser, o bueno, esperamos, ¿verdad? Tenemos toda esa intención, el propósito de crear esta academia es proporcionar un ámbito muy amplio con diferentes coaches y mentores, con diferentes programas y cursos, donde haya una enorme riqueza de maestros, de coaches, de personas que te pueden aportar diferentes puntos de vista. Vamos a lanzarlo. Esténse pendientes. Por lo pronto pueden acudir a las redes sociales de mi esposa, Comunidad Laura Aguilar. Ahí pueden ver pues lo que ella publica acerca de heridas emocionales. Y créanme, es un cambio de juego, es un cambio de paradigma cuando conoces cuáles son tus heridas emocionales y puedes comprender cuál es la emocionalidad de las demás personas y desde dónde actúan, desde dónde toman decisiones, desde dónde se relacionan contigo o con otros, ¿no? La cuarta razón por la que la inteligencia emocional es muy importante para los emprendedores es la creación o la manifestación del éxito tangible. Un éxito que puedas tocar, que puedas vivir, que puedas disfrutar, ¿no? El éxito se puede crear de manera intencional. La inteligencia emocional es un ingrediente secreto para el carisma. Y el carisma, a su vez, es el ingrediente secreto para los negocios exitosos. Recordemos que los negocios son relaciones. No es tanto un intercambio de dinero, es un intercambio de expresiones, de emociones, de experiencias humanas. Obviamente hay una parte financiera involucrada, pero más que todo es un intercambio, una interacción. El carisma es un ingrediente importantísimo y se puede desarrollar, ¿sí? A lo mejor nos sentimos a veces, entre comillas, socialmente torpes, ¿no? Que no somos muy buenos para interactuar con las personas. Esto sucede precisamente porque tenemos heridas emocionales y comportamientos que tratan de proteger esa herida emocional que precisamente influyen en nuestras interacciones sociales. Entonces, cualquier idea puede convertirse en un negocio de alto impacto si tú eres una persona capaz de combinar no nada más tus esfuerzos, o sea, de combinar tus esfuerzos en tiempo, en dinero, en recursos, que combines esos esfuerzos con una buena ración de empatía, con una buena dosis de gratitud, con una buena dosis de autoconocimiento sobre todo. Esto, esto convierte a cualquier idea en una fórmula ganadora. Y tener una alta inteligencia emocional, ¿verdad? También, mientras trabajas en tus metas, es importante entender que es algo prioritario que tú le dediques tiempo a trabajar en el desarrollo de ese superpoder que es la inteligencia emocional. Ahora, finalmente, y para cerrar este podcast como práctica, te voy a invitar a hacer lo siguiente. Me encanta siempre no nada más hablar de un tema, qué es y cómo funciona, sino también decir, ok, ya entiendo que la inteligencia emocional es muy importante. ¿Cómo puedo empezar a desarrollarla? Te voy a dar un sencillo proceso de 3 pasos. Primero, practicar el reconocer tus emociones. Dedícale, por ejemplo, dedícale al final de cada día de 5 a 10 minutos para llevar un diario emocional. Vas a ponerle a un cuadernito en la portada, mi diario emocional. Y en ese diario emocional vas a registrar al final del día, no tienes que dedicar mucho, 5 o 10 minutos a registrar lo que sentí hoy. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué sentí hoy? ¿Y en qué momento lo sentí? ¿Cuándo sucedió lo que sentí? ¿No? Paso número 2, hay que reflexionar sobre eso que sentimos, ¿no? Meditar y reflexionar sobre esa, eso que sentimos, esa experiencia emocional. Y lo hacemos a través de un par de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo me ayudó? ¿Cómo contribuyó a alcanzar mis objetivos esta emoción? Si fue una emoción negativa, pregúntate, ¿cómo
¿Cómo influyó para lograr mis positivos este enojo que sentí? Por supuesto que es muy raro que el enojo contribuya al logro de tus objetivos, pero entonces ahí estamos activando esta capacidad de observación. Otra pregunta sería, ¿cómo me dificultó por ejemplo, este enojo, esta angustia, esta ansiedad? ¿Cómo me dificultó el poder lograr mis objetivos? Y paso número 3, practicar la gratitud y la acción consciente. Eso sería identificar tanto las emociones positivas como las negativas y trabajar de manera muy dedicada e intencional en fortalecer mis acciones positivas mañana. Por ejemplo, ¿de qué estoy agradecido el día de hoy? Al final del día en ese diario, ¿de qué estoy agradecido el día de hoy? ¿Y cómo podría fomentar en mí, por ejemplo, la paciencia? ¿Cómo podría yo fomentar el día de mañana la paciencia en mí? O cómo podría fomentar en mí la generosidad o la gratitud, etcétera, la comprensión, ¿no? Hay que identificar y comprender las emociones y ese, como te decía, es el primer paso para manejarlas, es a nuestro favor. Si practicas la inteligencia emocional, si la empiezas a desarrollar, te vas a convertir en un líder más consciente y mucho más efectivo. Bueno, pues por el día de hoy eso es todo. Les agradezco muchísimo a quienes hayan estado en este en vivo, quienes lo vean de manera diferida también. Les envío todo mi cariño, nuestras bendiciones, deseándoles que esta semana sea la mejor de las semanas y que la siguiente semana sea la mejor de las semanas y que la siguiente sea la mejor de las semanas. Te mando un abrazo, una bendición y nos vemos el próximo jueves.